Buenos días nuevamente, mis amados hermanos y todos aquellos que nos visitan, sean bienvenidos. Nos complace tenerle en medio nuestro y más nos complace saber que junto a nosotros estarán escuchando la palabra de Dios. Yo quiero que se ubiquen en sus Biblias, por favor, al libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc. Vamos a leer el capítulo 3. Yo leo en Reina Valera del 60. Dice así Habacuc capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y continúa. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las aguas, de las grandes aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más estamos delante de ti, personas indignas, delante del digno Dios. Por eso nos acercamos a ti en los méritos de Cristo en su justicia. Nuestras palabras quedan limitadas, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentires quedan limitados, Señor, al intentar adorarte como tú eres digno.
Pero gracias por el Espíritu Santo que intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Gracias por Cristo que intercede por nosotros, que Él sí sabe cómo adorarte perfectamente. Descansamos pues en su adoración, descansamos en sus méritos, en sus obras, en su justicia, que es eternamente agradable a ti, Señor. Recibe como olor fragante esta adoración en Cristo y ayúdanos en nuestras limitaciones, ayúdanos a servirte, a rendirnos ante ti de verdad, ante tu palabra. Y que no seas poca cosa, que no sea una cosa vacía, Señor. Que las palabras no se las lleve el viento, sino que al contrario, que tu palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Bendito seas tú por siempre, digno de alabar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy el pastor fue Alberto, él tenía corbata y toda la cosa. Yo parezco ahora menos pastor según los criterios bautistas. Pero gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad aún de estar aquí para servirle. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo la conversación de Habacuc con el Señor, con Dios. Habacuc pregunta y Dios responde. En resumidas cuentas, aprendimos que Dios no tomará por inocente al culpable, ni siquiera a su pueblo. Dios hará justicia conforme a su carácter. Mientras que el profeta presenta la queja a Dios por la profunda maldad que había, Dios ya tenía trazado su obrar. Y yo quiero introducir bien este sermón para que todos los que estamos aquí estemos en contexto de lo que vimos la semana pasada y lo que dice el resto del libro, porque es importante para lo que vamos a ver. Hermoso que Dios providencialmente quiso que hoy, en este preciso púlpito, nosotros pudiésemos aprender de la justicia, de la venganza y de la ira de Dios, cosa que trata este profeta. La semana pasada se dijo que no podemos ser precisos con las fechas de Habacuc, pero sí tenemos una idea bastante acertada de tal circunstancia en la que estaban estos profetas, incluyendo a Sofonías y a Jeremías. Decíamos que la gran maldad del rey Manasés fue heredada por su hijo. Y aunque su nieto Josías hizo una gran reforma y no hubo rey que se volviera a Dios como él, sus predecesores siguieron la maldad de Manasés y Amón. Seguramente al ver a Habacuc que a la luz de esto, seguramente Habacuc al darse cuenta de que vino una reforma, pero que a pesar de esa reforma siguió la maldad profunda en el pueblo de Israel, que había una maldad tan cruel, él se queja y pregunta: ¿hasta cuándo te pediré en medio de tanta violencia y injusticia, Señor? ¿Hasta cuánto te quedarás indiferente a la violencia y a la injusticia que está pasando? Esta queja Dios la responde inmediatamente. Y esta queja trae mucho, o esta respuesta de Dios trae mucho más desconcierto y confusión al profeta. Dios iba a usar nada más y nada menos a una nación pagana para juzgar con severidad a su pueblo. El dilema teológico de Habacuc se agrava porque el profeta creía que Dios estaba siendo tolerante a las injusticias de su tiempo. Pero ahora las cosas se ponen mucho más difíciles ante la respuesta de Dios. Pero de repente el profeta, al escuchar las palabras de Dios, recapacita y recuerda el carácter inmutable del Santo de Israel. Por eso él puede concluir inmediatamente que no puso Dios a los caldeos para erradicar a Judá de la faz de la tierra, sino que puso a los caldeos para un juicio intenso y purificador con Judá. Aquí el profeta muestra, inspirado por Dios, que Israel seguía siendo su pueblo y que él iba a preservarlo a pesar de la profunda disciplina que venía.
a pesar del juicio inminente que venía. Pero Habacuc, perplejo, vuelve a quejarse. Este hombre entiende que Dios es limpio de ojos para ver el mal. Entonces, ¿cómo podía Dios usar a los caldeos para juzgar a un pueblo más justo que ellos? ¿Para juzgar a su propio pueblo? ¿Cómo puede ser justicia esto cuando Dios, cuyos ojos son demasiado limpios para mirar el mal, llama al malvado para que destruya al que es más justo que él? Bueno, ante tal situación, abrumado el profeta espera atento la respuesta de Dios. Él espera, recuerden aquella figura que usa como si subiese, y espera como cual guarda la respuesta de Dios. ¿Y sabe qué? Dios vuelve y responde. Le dice que ellos, los caldeos, serán juzgados también. Habacuc, espérate. Escribe esto en tablas, porque aunque no sea inmediatamente, a su tiempo los paganos, orgullosos, idólatras, mentirosos, ladrones, los malvados serán juzgados. Ay de aquellos que hacen tales cosas. Así como ellos hicieron, les será hecho. La condenación vendrá. Yo he hecho, le dice el Señor a Habacuc, yo he hecho las naciones para el fuego. Ellas se levantarán y caerán, porque la única gloria que será conocida en toda la tierra eternamente será la mía, la de mi rey, la de mi ungido. Así como las aguas cubren el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y mientras que los hombres piden a las imágenes creadas por sus manos y éstas callan delante de ellos, mientras que los ídolos permanecen en silencio, pues nada son, el Señor exige que delante del Dios vivo calle toda la creación. Dios está en su santo templo. Nadie se puede declarar independiente de Dios. Entonces Dios no solamente condena a los impíos, sino que en medio de todo esto, en su respuesta, Dios trae esperanza a su pueblo. Mientras que el orgulloso no permanecerá, el justo por la fe vivirá. Aún en medio de tal catástrofe, aún en medio de tal devastación que vendrá, el que creyere en el pacto de Dios con su pueblo, el que se aferre a través de la fe a las promesas de Dios, será salvo. Será salvo. Aunque la visión tardare, no pierde el efecto contundente. Vida al justo y muerte al impío. Esto debería ser, mis amados hermanos, un estímulo muy grande para los creyentes. Nunca los creyentes serán olvidados. Nunca. Los incrédulos, en cambio, son sepultados en el olvido. El justo del que habla Habacuc aquí es aquel justo que tiene la capacidad de permanecer fiel y contento en el Señor en medio de la más grande catástrofe. Es aquel que entiende que las promesas de Dios son como roca inconmovible, que entiende que en medio de la providencia más oscura o la providencia más clara, Dios no deja de obrar. Ese que es justo es aquel que entiende que la historia está en manos de Dios. La historia está en manos de Dios. Siempre hay esperanza en Dios, pues Él ha prometido salvar a los que confían en Él. La fe que salva es la misma fe con la que vivirá el creyente. El justo por la fe vivirá. Por eso yo también, hablando, todo esto lo hablamos más detalladamente la semana pasada, pero por eso yo he titulado la serie de estos 2 sermones, que la historia está en manos de Dios. Eso fue lo que básicamente vimos la semana pasada. Ahora vamos al capítulo 3 de nuestro libro y vamos entonces al Salmo de Habacuc.
al Salmo de Habacuc, capítulo 3. Y yo quiero decir un par de cosas antes de avanzar. Voy a hacer lo posible por guiarles a través de todo este capítulo conforme, así como según la conformidad textual, es decir, en el mismo orden que va presentando las ideas el autor. Pero primero quiero que veamos qué significa o qué es Selah. S-E-L-A-H, eso que aparece allí en este salmo. ¿Qué es Selah? Bueno, Selah es un signo musical y litúrgico, un silencio que determina las secciones de un canto, promueve la reflexión, es como detente a meditar, un silencio para continuar con la otra estrofa. Lo que se digo necesita meditación, espérate, haz silencio y después continuamos con la otra estrofa. Eso es Selah, básicamente. Pero hay otra palabra que es extraña para todos nosotros, que es como comienza, Sigionot. Es extraña, ¿verdad? Bueno, por lo menos para mí. Esta palabra es mucho más oscura que Selah. Los eruditos realmente no se ponen de acuerdo en lo que respecta a esta palabra. Sin embargo, algunos o la mayoría entiende que da alguna información musical. Y el hecho de que algunos entiendan que da alguna información musical, la palabra Sigionot, tiene sentido por cómo se desarrolla y por cómo termina la oración de Habacuc. ¿Cómo termina la oración de Habacuc? Dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Es decir, que por lo menos con guitarra se tenía que tocar, o con cuatro, o con arpa, ¿verdad? Alguna de ellas tuvo que ser el instrumento. Entonces, eso es lo que la mayoría entiende que es Sigionot. Eso para que lo tengamos en mente cuando desarrollemos nuestro salmo. Este pasaje o este capítulo podemos identificarlo como un salmo, porque en realidad es una oración cantada que escribe Habacuc como respuesta a la visión que Dios le dio a sus quejas. Dios respondió a sus quejas, Él responde de esta manera. Capítulo 3, Salmo de Habacuc. Él escribe un salmo. Lo que tenemos aquí entonces es una composición preciosa poética. Una preciosa composición poética en la que el profeta describe la venida del Señor en poder y majestad. El profeta describe la venida del Señor cuando viene en poder y majestad para realizar la salvación a su pueblo. Eso es lo que tenemos aquí. Ya Dios se dirigió al profeta. Parece entonces que Habacuc entiende muy bien lo que Dios está por hacer y frente a las inmensas respuestas a sus quejas, reflexiona y vuelve a dirigirse al Señor. Pero se dirige ahora de tal manera que este capítulo lo identifica como una oración que ha de ser cantada. Es decir, la reverencia, el reconocimiento y sujeción quedan claras en medio de la oración de Habacuc. La reverencia, la sujeción, el reconocimiento quedan claros en medio de la oración de Habacuc. Tenemos un hombre que estaba en el desconcierto y que estaba confundido, pero ahora, de manera súbita, después de las palabras de Dios, cae en la reverencia y en la solemnidad. Recibamos entonces las palabras de Habacuc como tal. En primer lugar, vamos a ver el verso 2. Habacuc entonces en su oración pide misericordia a Dios y pide a Dios que renueve su obra. Versículo 2 del capítulo 3 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala o hazla conocer. La convicción en la que cayó el profeta es tal que él teme. Él teme. Él escuchó todo lo que el Señor había dicho y frente a tal manera de obrar de Dios,
él teme. Cuando dice, he oído tu palabra, es haciendo alusión a lo que ya Dios le acababa de decir. Y él teme. Pero no solamente el profeta teme profundamente, sino que también le pide al Señor, él ora, él le suplica al Señor que avive su obra. Este hombre pasó de dudar de la manera de obrar de Dios. Este hombre pasó de cuestionar las decisiones de Dios a pedir que Dios avive esa obra en medio de los tiempos. Si se fijan, el profeta le ruega a Dios que su obra sea reconocida en medio de los tiempos. En otras palabras, aún en medio de las circunstancias donde parezca que Dios no está involucrado. Señor, aviva tu obra en medio de las circunstancias, aun cuando parezca que tú no estás involucrado. Este temor reverente del profeta fue causado por ser expuesto a la revelación del justo juicio de Dios. Y con ese mismo temor se pone ahora el profeta del lado del Señor y ruega, Señor, aviva tu obra. Esto es una manera de decir, Señor, resucita tu obra. Señor, reaviva tu obra. Algunos dirán que fracasaste y que enterraste la obra que estabas haciendo en tu pueblo. Por eso dice, Señor, como has obrado antes, hazlo ahora. Da a conocer tus obras a favor de tu pueblo en medio de cualquier momento. Aviva tu obra. Aunque parezca que estás tolerando, Señor, aviva tu obra. Hazla conocer. Aquí se ve lo maravillado que quedó al ser expuesto a la revelación de Dios. Y le pide que renueve su obra en medio de los tiempos. Y que en medio de la justa ira tenga misericordia. Eso es lo que pide este profeta. Señor, reaviva tu obra. Es como que si nosotros estuviésemos en Corea del Norte. Y realmente parece, seguramente para algunos, en Corea del Norte Dios está muerto. Porque no es evidente que Dios sobre en medio de ellos, en medio de estar tan cerrados. Pero podemos decir que hay cristianos allí que piden, Señor, aunque la gente crea que tú estás muerto y no estás obrando, aviva, renueva tu obra, hazla conocer. Hazla conocer. Él le pide a Dios no solamente que la avive, sino que tenga misericordia en medio de la ira. Lo que ardía en el corazón de este hombre era que Dios no dejará de ser fiel a su carácter. Oh Señor, tú no dejarás de ser fiel a tu carácter. Por eso le pide que aún en medio del justo juicio tenga misericordia como ha tenido antes con su pueblo. Que las gentes entiendan que tu promesa con tu pueblo no está muerta, no está sepultada. El profeta pide que en base a cómo Dios ha obrado antes, cómo Dios ha obrado en el pasado, que haga ahorita también. En medio de la ira, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de los justos. Ten misericordia de aquellos que realmente te reverencian de todo corazón. Entonces, al temer, al escuchar las palabras de Dios, él teme, pide al Señor que avive su obra, se pone del lado de Dios. Señor, aviva tu obra, avívala, renuévala, dala a conocer, ten misericordia en medio de la ira. Entonces el profeta pasa a dar una descripción de Dios. El profeta describe a Dios como aquel guerrero y exalta la palabra o la gloria de su poder. El profeta describe a Dios como un guerrero omnipotente y exalta su gloria. ¿Cómo lo hace? Él recuerda el obrar de Dios. Él recuerda el obrar de Dios. Todo este salmo que nosotros estamos tratando hoy es una expresión de reconocimiento y adoración al Dios de Israel que guarda su pacto. Dios sigue guardando su pacto. Habacuc apela a la justicia.
a la historia. Él hace historia y recuerda cómo Dios se ha revelado con poder a su pueblo. Él recuerda cómo Dios se ha dado a conocer como el guerrero que le ha dado la victoria a Israel. Y eso es lo que hace. Él hace historia. Habacuc hace historia. Fíjese, versículo 3 de nuestro capítulo. Dice así: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. ¿Qué es Temán y qué es Parán? No sabemos, ¿verdad? Tanto Temán como Parán son dos sitios que están asociados con la aparición de Dios en el monte Sinaí. Tanto Temán como Parán son dos sitios que están asociados con la aparición de Dios en el monte Sinaí. El monte Parán, de hecho, es adyacente al Sinaí. Les cuento un poco. Cuando Dios dirigía a su pueblo por el desierto a los 2 años de haber salido de Egipto, Dios avanzó su marcha del desierto de Parán. Y salió Dios del tabernáculo y se puso sobre el monte Parán. ¿Cómo Dios se manifestaba en el tabernáculo? Se manifestaba a través de una nube. Que Dios posara sobre el monte después de estar en el tabernáculo en forma de nube implica que Dios mandó a su pueblo a moverse y que Él mismo estaba dirigiendo su pueblo a la tierra prometida. Recordemos, Dios se manifestaba en teofanías, una manifestación de la deidad, como una nube sobre aquel tabernáculo. Y era evidente a todos, allí está la nube gloriosa, truenos en esa nube. Y eso implicaba que Dios estaba en el tabernáculo con su pueblo. Dios sale, saca su presencia de allí y la coloca sobre el monte Parán. Y eso implicaba que Dios estaba ahora dirigiendo a su pueblo. Muévanse de aquí que vamos hacia donde yo quiero llevarles. Dirección de Dios. Entonces, de manera general, podemos decir que la alusión del profeta él alude a la manifestación de Dios cuando le dio la ley al pueblo y cuando le dirigía por medio de esa teofanía. ¿Sí recuerdan aquel momento cuando Dios le dio la ley al pueblo? El pueblo temió, tuvo miedo, gran miedo al ver la manifestación de Dios. De manera que al hacer referencia a Temán y a Parán, es evidente que Dios conducía hacia la tierra prometida a su pueblo. Dios lo conducía. Dios conducía, guiaba y cuidaba de su pueblo. Voy a tratar de hacer algo breve. Ustedes están aquí, ¿ok? Egipto está acá. Como una Y sale el Mar Rojo. Justamente después del Mar Rojo viene Temán, el desierto de Temán, y en Temán, adyacente al Sinaí, que el Sinaí estaba en lo que se llamaba Temán, está el monte Parán. Dios se manifiesta en este lugar y era que estaba conduciendo en este desierto a su pueblo hacia la tierra prometida que estaba acá, Canaán. Entonces, el punto es que Dios se manifestó en todo este territorio para cuidar, preservar y guiar a su pueblo. Y se manifestó con gloria, se manifestó a través de teofanía. Esa manifestación de Dios no era sencilla. Porque nosotros podemos recordar que cuando Dios se manifestó al pueblo, el pueblo temió ante tal majestuosa manifestación de Dios en el Sinaí. Por eso es que dice el versículo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Por eso describe de esta manera, parecido como sucedió cuando Dios se manifestó en Sinaí, así vendrá el Señor. Y eso es lo que él recuerda. Viene tan glorioso y poderoso que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hermanos, el profeta entiende que Dios se manifestará como se manifestó a sus antepasados.
Dios se manifestará como se manifestó a los antepasados. Por eso en su oración hace esta descripción de manera poética de cómo Dios se acerca a socorrer a su pueblo. Dios viene con manifestación de su gran poder y gloria, es lo que dice el profeta. Al punto que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y quiero recordar muy bien eso, ese momento. Recuerden que en Éxodo 20, Dios da los 10 mandamientos y está allí en el monte Sinaí. Y la Biblia dice que el pueblo se estremecía de temor porque veía la gran nube, el monte humeando como carbones que salían, y una gran bocina y una voz de estruendo con rayos y relámpagos, que era la voz de Dios. El pueblo, entre tal manifestación que cubrió todo el lugar donde ellos estaban, cubrió los cielos en ese momento, dijeron: no, Moisés, ve tú, no sea que nosotros muramos. Habla tú con Dios, dale tú, sube tú, déjanos nosotros tranquilos acá. Eso fue glorioso. Decía que la bocina, el sonido de una bocina aumentaba y aumentaba y aumentaba cada vez más. Era algo totalmente espectacular que comunicaba poder y gloria. Entonces el profeta hace alusión a eso. El Señor vendrá de Temán, vendrá del monte Parán. Hace alusión a esas manifestaciones gloriosas de Dios. Entonces continúa describiendo. Versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Su resplandor es como la potente luz del sol que te ciega. ¿Sabe? Esos rayos del sol que te dejan sin ver nada, no te pueden dejar que mantengas la mirada fija. Esos rayos del sol que hacen que te detengas, porque si sigues seguirás a ciegas. Su potente resplandor es como el resplandor más potente de luz solar. Es lo que comunica el profeta. Su gran poder, de hecho, dice, está escondido en su mano. Es evidente que su gran poder está escondido en sus manos. Esa es más o menos la idea que comunica, porque los rayos brillantes salían de allí, de su mano. Este poder es tan grande que solamente se pudo experimentar a su tiempo, solamente rayos de él. Solamente rayos. Si así eran los rayos tan poderosos, imagínense el poder que estaba escondido, que estaba velado en él. Eso es lo que está comunicando. El gran poder de Dios se manifestó poco, pero ese poco era glorioso. Y ese gran poder está escondido en él. Allí estaba escondido su poder en su mano. Era temible, pero su plenitud, el plenitud de su poder aún continuaba escondido en él mismo. Entonces volvemos para reconstruir un poco la escena. Recuerden que es el guerrero divino, omnipotente, que viene a socorrer a su pueblo. Dios, con esa gloria que se manifestó en Sinaí, viene, se presenta, y esa gloria es manifestada. Y la tierra es llena de su alabanza. Y no solamente eso, sino que su poder se hace evidente. Él personifica esto de manera poética y dice que el poder de Dios está en sus manos. Y que rayos salen de allí con poder. Su resplandor es brillante, que salían de su mano. Viene el omnipotente con mucha gloria. Y continúa. Versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, y a su pie salían carbones encendidos. Repito el versículo. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Cuando habla aquí de carbones encendidos y de mortandad, son términos que usa Habacuc muy crudos para significar que delante de Dios va la justicia. Delante de Dios va la justicia. Aquella justicia que traerá condenación y muerte a todo aquel que pecare.
Su justicia es tal que en su descripción Habacuc lo presenta que salen de sus pies carbones encendidos en su andar. Imagínense que yo voy caminando y que lo que dejo atrás son carbones encendidos. Donde yo piso, quemo. Donde yo piso, purifico. Y atrás quedan carbones encendidos. Esa es la ilustración que él está haciendo. De hecho, cuando habla que de su mortandad va delante de él, delante de su rostro, es decir, su faz, delante de su faz está la muerte del que hace el mal. Mientras que cuando él camina, va dejando carbones encendidos por su justicia. Es una representación para comunicar su justicia. Y volvemos a reconstruir. Dios viene como aquella gloria que se manifestó en Sinaí, con esos rayos, con ese humo, con ese monte humeante. Me imagino que era un volcán que estaba allí echando candela para arriba. Se manifestó de esa manera. Con su poder se veía que rayos salían de su mano. Él caminaba y su justicia iba delante de él en forma de mortandad, dando muerte al impío. Y era tan puro su justicia que carbones encendidos dejaba su caminar. Esa es la figura que nos presenta Habacuc. Y el versículo 6 dice: se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Amén. Entonces fíjense, este guerrero divino se levanta, se detiene y mide la tierra. Imagínenselo. Él se levanta y mide toda la tierra, no un pedazo de tierra. Él mide la tierra. Con apariencia imponente se presenta Dios ante el universo y mide la tierra. En su juicio, en su mirada la tierra tiembla. Con tan solo su mirada las naciones se estremecen. Como cuando usted ve, bueno, me imagino que en películas, que ven algo demasiado imponente, un hombre demasiado imponente, que con su mirada ya tú queda frío. Es más o menos lo que quiere comunicar el profeta. En su juicio la tierra tiembla. Con tan solo su mirada tiemblan las gentes, las naciones se estremecen. Pero no solamente las naciones se estremecen. No solamente las gentes tiemblan. No solamente eso. Los collados antiguos, los montes son desmenuzados delante de él. Los montes se humillaron delante de Dios. Es decir, los montes se hincaron ante la presencia del guerrero divino. Se hincaron delante de Dios. Hicieron reverencia delante de Dios. Lo que en su momento, para los hebreos, un monte, una montaña grandísima, era algo importante. Era algo inconmovible. Era algo que trascendía en el tiempo. Oye, mis padres, mis ancestros dijeron de este monte, y este es el mismo monte. Llegó la mujer samaritana, en esta misma tierra es que adoraba a Moisés. Algo que parecía totalmente trascendente, como los montes. Algo que parecía totalmente firme y eterno, y grande y poderoso, como las cumbres. Todo eso sucumbió ante tan solo la mirada del Señor. Ante tan solo la mirada del Señor, los montes sucumbieron. Hermanos, los que me escuchan, el universo entero responde con temor a la aproximación del Dios Todopoderoso. El universo entero responde con temor a la aproximación del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos esa imagen, la gloria del Sinaí, el poder que salía de sus manos, que era glorioso, que la mortandad iba delante de él y carbones encendidos salían de sus pies. Esa misma persona se levantó en el universo y midió la tierra y todos temblaron, aún los montes,
hicieron reverencia delante de él. Imagínense entonces el poder y la gloria de este guerrero. El versículo 7 dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Dice el versículo 7. En todo este territorio, del Sinaí hasta Jerusalén, la manifestación de Dios hace temblar a todas las tribus que habitan por allí. Pero ¿por qué Habacuc dice estas palabras? Bueno, Habacuc alude a estas tierras en su poema para hacer más particular el poema, para hacer más cerca la descripción. Es decir, no es algo de imaginarse nomás, no es algo que es intangible, sino que es algo que se palpa al punto que hay personas que temblaron y fueron afligidas ante la manifestación del Señor. Es algo que se experimenta, es algo palpable, es algo que está de cerca. Yo vi a la gente temblando, yo vi a las tiendas también en aflicción. Lo acerca. Esa manifestación no es solamente algo que tú debes tener, ay Dios, en alta estima. ¿Qué produce eso realmente en las personas? ¿Qué produce eso en las personas? Y hasta ahora, esta manifestación o presentación del guerrero divino fue haciendo memoria de la gloria del Señor revelada en Sinaí. Hasta el momento, esta descripción, Habacuc lo que estaba haciendo era memoria del Sinaí, de Parán, de Temán, de cómo Dios se manifestó en aquel tiempo, cuando dio su ley, de cómo Dios liberó, recuerdan, de Egipto, con grandes portentos también, cómo Dios guió a través del desierto, cómo Dios cuidó, le dio comida, sombra, calor, preservó sus ropas, y cómo Dios sustentó a su pueblo. Él hace memoria y presenta a este guerrero divino. Pero ahora el profeta sigue haciendo memoria. Él continúa en la historia del pueblo de Israel. Él ve atrás a la historia y recuerda el obrar de Dios. Recuerda cómo Dios se manifestó para librar a su pueblo de sus enemigos. ¿Qué dice el versículo 8? Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. No dice así, dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en los carros de victoria? Cuando el profeta habla aquí de los caballos y carros de victoria, comunica lo siguiente: Dios salió a la batalla y llegó en sus carros victoriosos. Es decir, Dios ganó. Dios salió a la batalla y Dios ganó. Eso es lo que comunica. Pero ¿sabe qué? Dios no fue a luchar contra los ríos y contra el mar. De hecho, el Señor no dividió las aguas del Mar Rojo o del Jordán porque estuviese enojado contra ellos. Dios ha obrado aún de manera sobrenatural sobre su creación para vengar a su pueblo. No fue porque estaba molesto con el Jordán o con el Mar Rojo. No, fue para vengar a su pueblo que Dios usó su creación. Dios usó la naturaleza a su voluntad para obrar a favor de su pueblo y darle la victoria en contra de sus enemigos. ¿Sí se entiende eso? Dios usó un mar, abrió el mar. Cuando pasaron ellos, el mar se cerró. ¿Y qué pasó con los egipcios? Murieron. Dios dio la victoria a su pueblo, vengó a su pueblo. ¿Y usó qué? Un mar. Usó su creación. ¿Por qué? Por cumplir su pacto con su pueblo. Dios estaba airado en contra del impío. No estaba airado en contra de las aguas del mar ni del río Jordán. Y Habacuc lo recuerda. Habacuc recuerda eso. Habacuc recuerda cuando ya estaba pasando eso. Dice el versículo 9: se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de la tribu fueron palabras seguras. Selah.
Dios descubrió enteramente su arco como instrumento de juicio. Hemos hablado del juicio hoy. Y aquí dice que Dios descubrió su arco como instrumento de juicio. Dios descubrió enteramente su arco como instrumento de juicio en función de los juramentos que hizo a las tribus. Hermanos, lo que es justo para Dios es su propia palabra, como enseñó nuestro hermano. Y Él hará por justicia propia, porque Él es justo que lo que prometió se cumpla. Entonces, Dios descubrió enteramente su arco como instrumento de justicia en función de los juramentos que hizo a las tribus. Oh Señor, dice él, Habacuc, Señor, tú fuiste fiel, tú hiciste justicia. Tú cumpliste tus promesas de preservar a tu pueblo. En tu fidelidad cumpliste tus juramentos. Las veces que fue necesario, Señor, tú sacaste, tu arco estaba descubierto para cumplir tus promesas a tu pueblo. ¿Promesas de qué? De guardarlo, de cuidarlo, de atesorarlo. Hermanos, Habacuc se llena y se llena y se llena de esperanza al recordar el obrar de Dios. Dios ha obrado. Fíjense cómo él estaba en los otros 2 capítulos y ahora mira cómo termina. Se llena de esperanza al recordar el obrar de Dios. Tu arco se descubrió enteramente para hacer justicia a tus juramentos, dice. Y dice Selah, ¿verdad? Algo para reflexionar ahí. A una pausa. Reflexionen eso. Pero ¿cómo obró Dios también para hacer justicia a sus juramentos? ¿Cómo obró? Él no para de hacer historia. Él sigue recordando. 10 y 11 de nuestro capítulo 3 de Habacuc. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgante lanza. Dios soberanamente le dio orden a las aguas y ellas obedecieron. Dios manifestó su favor a su pueblo en todos los elementos, haciendo desaparecer todo obstáculo, ya fueran montañas, ya fueran aguas, ya sea el abismo. Hizo desaparecer cualquier obstáculo que impidiera su progreso. Hasta el abismo dio su voz y a lo alto alzó las manos como señal de sujeción a la voz del Creador. Se sujetó al Señor. Pero el favor de Dios no se vio. El favor de Dios con su pueblo no se vio limitado solo por el uso de los recursos de este mundo. No, Dios fue más allá para beneficiar a su pueblo. Imagínense esto, Dios fue más allá. ¿Qué hizo? El profeta también recuerda aquel momento cuando Dios detuvo el sistema solar para darle la victoria a su pueblo sobre los amorreos con Josué. Detuvo el sistema solar. Los planetas y los luminares respondieron a la voz del Creador. También la luna y el sol atienden al llamado del Señor sin vacilación. Dios hizo que cayeran en ese momento piedras del cielo para acabar con los amorreos en Gabaón, para darle la victoria a su pueblo. Dios detuvo el sol, ellos pelearon, iban con la victoria, los amorreos salieron corriendo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Piedras del cielo cayeron y destruyeron a los amorreos en Gabaón. Hermanos, nos estamos dando cuenta entonces cómo Dios ha obrado, cómo Él hace memoria, lo que recuerda de Dios, como aquel guerrero divino omnipotente que ha sido fiel a los juramentos, a las tribus. Dice el 12 y el 13 del capítulo 3. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo. Saliste para socorrer a tu pueblo. Fíjense, este es otro versículo que nos sirve para
entender lo que el hermano decía acerca de la ira. Con ira, dice el 12, hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para salvarlo, para auxiliarlo, para socorrer a tu ungido, a aquellas personas que tú ungiste para ti. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, o sea, profundamente lo quebrantaste. Horadaste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. En otras palabras, Señor, nosotros éramos débiles, futiles, indefensos, pero tú atendiste a aquellos que corrieron a devorar al pobre, y tú los auxiliaste, los socorriste. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Nada detuvo al Señor, nada. Dios trilló las naciones, todas las naciones que fueron necesarias para socorrer a su pueblo. Esto es un buen recordatorio de la fidelidad de Dios y cómo Él preserva su pacto. Dios ha de socorrer a su pueblo siempre, mis hermanos. Y Dios usará lo que sea necesario para socorrer a su ungido. Él lo prometió y lo hará. El impío será quebrantado, pero el pueblo justo de Dios será socorrido. Mis amados hermanos, Habacuc en su poema de oración hace memoria de cómo Dios con su poder y gran gloria acudió a socorrer a su pueblo una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque así lo había prometido. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es un hombre para que se olvide de sus juramentos. Dios, el guerrero invisible y todopoderoso, ante el cual la tierra y las naciones tiemblan y se rinden, es el Dios que prometió cuidar y hacerle justicia a su pueblo. Amén. Es Él. Dios es aquel Dios que ya marcó un precedente en la historia. ¿Sabe para qué? Para que no temamos. Y para que creamos que Él será propicio a nosotros. No hay manera de que el pacto de Dios sea quebrantado. Por terrible que sea el juicio que caiga sobre el pueblo, por terrible que sea el juicio cuando el pueblo se rebele, Dios será fiel a aquellos que abrazan a través de la fe sus promesas. Dios será fiel a aquellos que recuerdan que Dios ha de salvar a su pueblo y que Dios será fiel a sus juramentos y a su pacto. Habacuc demuestra que las milagrosas interposiciones de Dios por su pueblo no estaban limitadas a un tiempo, sino que los juramentos de Dios a su pueblo son segura base para esperar siempre en Él. Desde que lo prometió a través de Egipto, del Mar Rojo, del Sinaí, a través de las luchas en camino a la tierra prometida, en todos esos años Dios estuvo con su tiempo, con su pueblo. No está limitado a algún momento. Podemos esperar en Él. Dios no está limitado por el tiempo. Y hay algo importante aquí. La mención de las tribus, más bien, o antes de mencionar a Abraham o a Moisés, tiene por fin que ellos no duden que a ellos les pertenece esta gracia de la cual Abraham fue el depositario. ¿A quién se le dio la promesa? A Abraham. ¿Pero por qué menciona las tribus? Porque le estaba recordando, aunque Abraham fue dado, yo fui cumpliendo mi promesa con su simiente. La pregunta es, ¿nosotros somos su simiente? Los juramentos son nuestros también. Y el nuevo pacto nos pertenece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. El justo por la fe vivirá. La fe en este Dios, en su ungido. Mientras que el impío, el orgulloso, perecerá.
Seguidamente de presentar a Dios como ese omnipotente guerrero fiel que ha guardado el juramento que le hizo a su pueblo, Habacuc cae otra vez en escena y nuevamente recuerda las palabras del terrible juicio que ha de venir sobre Judá por mano de los caldeos. Él recuerda la manera tan devastadora como Dios castigará a Judá. Y es estremecido. Versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Imagínese usted en esta situación, sabiendo que usted forma parte de ese pueblo, vive en esa nación y que vendrá una nación extranjera a literalmente triturar todo lo que usted conoce. Imagínate que eso pasa en Venezuela. ¿Cómo se sentiría usted? Viene alguien a triturar y a devastar todo lo que nosotros conocemos. Por eso es que se conmueven las entrañas de él. Él dice: se conmovieron mis entrañas. Todo el cuerpo internamente lo siente. Al oír la voz del juicio divino, tiemblan los labios. Es tan poderoso el sentimiento que le abarca que sus labios tiemblan automáticamente. Está tan envuelto en ese profundo espanto que es como si tuviera los huesos podridos. Estaba internamente estremecido ante la voz del justo juicio de Dios. Así estaba Habacuc. Hermanos, este salmo nos revela que Habacuc quedó satisfecho con la respuesta de Dios. Él entendió que Dios seguiría siendo Dios y que no estaba siendo indiferente. La respuesta de Dios más bien produjo un cántico reverente de adoración en el cual se hace memoria del obrar de Dios en la historia. Sin embargo, la inminente invasión babilónica como juicio de Dios no dejaba de inquietar a Habacuc. Estaba inquieto. Pero ese mismo temor le permitiría a Habacuc estar quieto. Ese mismo temor llevaría a la quietud a Habacuc. Ese temor llevaría a Habacuc a considerar y recordar que Dios ha de guardar al justo en medio de la aflicción. Dios ha de guardar al justo en medio de la aflicción. Calvino comenta este pasaje y dice: el único camino verdadero para estar quieto, tranquilo, es por medio de tal temor. Quien quiera que está tranquilamente aletargado y endurecido hacia Dios, será tumultuosamente agitado en el día de la aflicción y así traerá sobre sí una destrucción peor. Pero el que a tiempo se encuentra con la ira de Dios y tiemble a sus amenazas, prepara para sí la mejor quietud. Es decir, tranquilidad para el día de la aflicción. Así lo dice Calvino. Hermanos, aquí el profeta tuvo la capacidad de estar quieto a pesar de todo lo que venía. Sí, Habacuc tembló. Sí, él se estremeció, él se conmovió porque temió al juicio de Dios. Sin embargo, pudo estar quieto esperando la horrenda conquista de Babilonia porque el Señor era el Dios de su salvación. Él entendió que Dios era su salvación. La invasión venía, el juicio vendría, la terrible destrucción para el impío de Judá estaba cerca, pero Habacuc estaba tranquilo porque Dios era el Dios de su salvación. Eso fue lo que pasó con Habacuc. Por eso él prosigue. Por eso pudo estar quieto esperando que viniera esa invasión y prosigue. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, este hombre llega a comprender que su fe puede ser dejada, en conclusión, en Dios, que guarda su pacto para siempre. Les comento,
La escasez y la hambruna es el efecto obligado de una guerra o de una invasión. Y eso parece estar viendo el profeta. Vio el estado de la nación tras la invasión de los caldeos. Él dijo, aquí no va a quedar nada. Todo había de ser quemado y arrasado, como si un tractor pasara sobre todos los campos. Él supone que no solo carecerían, que no solamente había carencia, sino que todo iba a ser destruido. Todo bien material esencial sería erradicado. Es estar sin comida, sin reservas, sin postre. Es estar literalmente comiéndose un cable, en total frustración, en la lona, sin nada más que hacer, no hay nada. Todo lo que con trabajo y esfuerzo se había ganado, se fue como el agua se va en el puño de una persona. Lo que fue sustento, alegría y riquezas, no más. Eso es lo que iba a pasar ante esa invasión. Sin embargo, el profeta dice que no importa si me quedo sin negocio, no importa si me quedo sin cultivos, sin comida, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Israel recibió una gran parte de subsistencia de la agricultura, pero el salmista puede comprender que su fuente final de socorro es solo Jehová. Y que Él sigue siendo Dios, ya sea que continúe proveyendo esas cosas para su pueblo o no. Dios sigue siendo Dios. Ya sea que nosotros sigamos pudiendo ir a comprar o teniendo dinero, Dios sigue siendo Dios. La seguridad de Habacuc no descansa en bendiciones visibles, no descansa en bendiciones temporales, sino que descansa más bien en una relación inconmovible con su Dios, el Dios de pacto. La relación o tu alegría y tu gozo descansa en tu relación inconmovible con tu Dios de pacto. ¿Eso es lo que trae refrigerio a tu vida? Habacuc se alegra y se goza, mis hermanos. La capacidad de estar en un rotundo gozo y alegría en medio de tal difícil situación es que ese guerrero omnipotente que libró a su pueblo, ese que ordena la historia y la ejecuta según sus planes, ese que acababa de describir, ese es el Dios de su salvación. Por eso lo pone tan glorioso y lo presenta en poema. Ese es el Dios de nuestra salvación. Ese es el Dios de nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tiene bajo control la presente situación nuestra, hermanos. Dios está obrando, no está indiferente. Aquel que se manifestó con poder y gloria e hizo pacto no ha dejado a su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Dios tiene la historia en sus manos. Habacuc no queda resignado y triste. Habacuc queda lleno de gozo. Él no queda, bueno, no tengo de más. No. Él queda lleno de gozo porque ha recordado quién es su Dios. Se verá en una situación sumamente precaria. Es la más precaria situación en la que se iba a ver Habacuc. La situación más pobre en la que alguien puede estar, sin sustento, sin nación, sin dinero, sin comida, esclavizado. Le quitarán lo que tiene, le quemarán sus casas, tomarán a sus mujeres, pero con todo se alegra en el Dios de su salvación. Hermanos, eso es fe en su Dios. Necesita nada más a Dios para vivir y estar alegre. Eso es lo que está diciendo. Dios es quien lo fortalece. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Todo esto explica en términos prácticos el significado de la fe sostenida en el capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. ¿Quieren una explicación práctica? Veamos el capítulo 3. Si tú eres justo y tienes fe, estás viviendo y tienes la misma certeza que Habacuc. La fe de este hombre lo llevó a responder de esta manera. Él entendió que solo en Dios había esperanza, que la única manera de vivir es temiendo a Jehová de los ejércitos.
Por eso él puede abrazar a través de la fe las promesas, los juramentos de Dios y decir: Jehová es el Señor de mi fortaleza. Él agarró esos juramentos como suyos, ¿sabes? Él dijo: no, esto es mío, este pacto es mío, él me lo ha hecho a mí y Él no fallará. Él es quien me protege, Él es quien me guarda, Él es quien me da fuerza para seguir en medio de todo. Me dará firmeza en mis alturas, así como le da fuerzas a los pies de las ciervas que andan en la montaña pedregosa. Esas ciervas andan firmes en medio de una montaña pedregosa, montadas allá arriba. Y con firmeza, bueno, el Señor aseará mis pies. Él es el Señor de mi fortaleza. Pero para finalizar, mis hermanos, tenga en mente los destinatarios de este libro. Tenga en mente los que recibieron este libro por primera vez. ¿Cuál sería su apreciación de todo esto? ¿Qué quería Dios en medio de su pueblo que estaba a punto de ser invadido con estas palabras de Habacuc? Esto sería una gran esperanza. Imagínense esa situación: me van a invadir y me dicen esto. Bueno, tengo esperanza, tengo una gran esperanza. Eso llenaría de aliento al pueblo de Dios frente a cualquier amenaza de conquista, que de hecho ellos vivieron eso. Esto lo llenó de esperanza a ese pueblo. Estas palabras serían para decirle a Israel: Dios no tomará por inocente al culpable. Él es juez justo. Él se manifestará a favor de su pueblo. El que crea en Él vivirá. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Confía en Dios y vuélvete a Él. Eso es lo que estaba queriendo entonces comunicarle a Habacuc a su pueblo. Recuerda, oh Israel, recuerda cómo Dios obró. Recuerda que Dios siempre fue fiel a su pacto de cuidar y preservar un pueblo para sí. Haz memoria, Israel, recuérdate cómo Dios ya ha obrado contigo y verás que Dios no está ausente. Pero también estas palabras de Habacuc, por cuanto él representa al pueblo y abraza a través de la fe el señorío de Dios, estas palabras fungen de ejemplo para el pueblo. Recordemos, este es un salmo que, según el último de los versículos, el jefe de los cantores debía entonarlo para dirigir al pueblo en adoración a Dios con instrumentos de cuerda. Eso es para lo que iba a ser usado esto. De manera que el ejemplo de reverencia, temor, fe, esperanza, gozo, fortaleza y alegría de Habacuc sería una guía para la adoración del pueblo en medio de cualquier situación. Sería esa guía al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, dice: oh mi hermano, acuérdate de tu Salvador en medio de la angustia. Acuérdate, aun cuando sabes que las cosas van a empeorar, porque nosotros sabemos que van a empeorar. Aun cuando sabes que las cosas no están prontas a mejorar, porque no se ven que van a mejorar. Acuérdate, aun cuando sabes que el desastre es inminente, di como el profeta, como el salmista y como este hombre de fe que es Habacuc: oye y estremécete ante el juicio de Dios, pero está quieto, porque Dios es el Dios de tu fortaleza. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque la educación se deteriore, aunque la economía se caiga, la inseguridad crezca, aunque tus bienes te sean robados o quitados, aunque no comas como antes, aunque no encuentres medicinas, aunque se mueran familiares, aunque no puedas pasear como antes, aunque no tengas casa ni empleo ni el dinero te alcance, aunque no tengas pañales, aunque los negocios no se te den, aunque tu prójimo te trate mal, aunque tu esposo o esposa te decepcione, aunque pasen todas estas cosas, aunque entiendas que pudiera estar mejor tu iglesia, con todo alégrate en Jehová. Con todo, gózate en el Señor de tu salvación. Jehová es el Señor de tu fortaleza, el cual hace tus pies como de ciervas, y en las alturas o en tus alturas te hace andar. Amigo, tú que nos visitas, yo me estremezco, como lo hizo el profeta, al recordar el juicio que viene contra los que rechazan a Dios, contra aquellos que se rebelan contra Él. Tú te has resistido al señorío de Cristo.
Necesitas arrepentirte de tus maldades. El orgulloso, mentiroso, codicioso, idólatra, borracho será destruido por el justo juicio de Dios. Tú eres uno de esos. Pero ven al ungido de Dios, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo para la salvación de tu alma y cree. Arrepiéntete y vivirás, pues el justo por la fe vivirá. Cree en Cristo para que cuando venga aquel omnipotente guerrero divino, no venga a derramar su ira sobre ti, sino que venga a salvarte del enemigo de tu alma, para que venga a salvarte de tu pecado y de la muerte. Por favor, te ruego, arrepiéntete, ven a Cristo, hay esperanza. No te vayas, pues perecerás por la eternidad. Oh Señor, oh Jehová, estamos en una situación difícil también nosotros. Yo sé que muchos otros están en más o peores situaciones, pero esta a nosotros nos aqueja, Señor, nos inquieta muchísimo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, hemos temido ante tu palabra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Dala a conocer, usa tu iglesia para predicar tu palabra y recordarle al mundo que tú eres el Señor. Úsanos, Señor. En medio de los tiempos, en medio de cualquier circunstancia difícil, aunque los impíos crean que tú no estás, Señor, en medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Te ruego, Señor, que en medio de la ira tengas misericordia de nosotros. Te ruego, Señor, que nos guardes, nos protejas y nos dé fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Fortalece nuestra fe y que tu obrar, tus promesas, tus juramentos, tus testimonios, tus portentos pasados sean para traer profunda esperanza a nuestros corazones, llenarnos de fe y que aunque nada haya, nosotros podamos alegrarnos y gozarnos en ti, que eres el Dios de nuestra salvación. Fortalécenos y trae arrepentimiento, Señor. Trae arrepentimiento y fe y convicción de pecados a aquellos que no han creído. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Amén.